para un fin de semana con bastante más frío. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y hoy vence uno de los decretos que firma regularmente el presidente prorrogando las distintas restricciones según cómo está la situación del coronavirus. Lo que va a buscar ahora el gobierno en la próxima decreto y que se espera es restringir muchísimo más de lo que ya está la llegada de argentinos del exterior. Hoy llegan 2.000 personas por día al aeropuerto de Ezeiza, aún en situación de tener las fronteras cerradas. Argentinos a los cuales no se les niega la posibilidad de volver y que tienen permitido además viajar incluso por cuestiones turísticas. Bueno, el gobierno preocupado porque está al 33% de la vacunación en este momento con una única dosis, digamos, esto muchísimo menos con las 2 dosis. Si llega a entrar la variante Delta durante el invierno y se propaga muy rápidamente, además es una variante mucho más agresiva para los cuales una dosis de vacuna puede no ser tan efectiva, bueno, esa es la gran preocupación. Entonces el gobierno va a tratar de hacer un cierre, un torniquete todavía más severo de la frontera para evitar que Delta llegue durante el invierno. Pensemos que es julio y agosto y después ya en septiembre son las PASO, con lo cual empiezan a estar también muy pegado lo que la suerte, cómo se juegue esto que puede llegar a ser o no la tercera ola del coronavirus con las elecciones. Porque además si los casos se disparan, hay que cerrar la economía, eso genera un freno, una caída de la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no se entiende muy bien por qué el gobierno no toma la restricción que hay en Inglaterra o en Canadá, donde la gente puede ir y venir libremente, los ciudadanos, y pasarse 10 días si es que quieren tomar el riesgo de ir de vacaciones o lo que fuera, pero obligatoriamente se tienen que pagar un hotel y permanecer de una semana a 10 días en el hotel a cargo del viajero. En el gobierno están evaluando ahora versiones mucho más restrictivas, incluso en las cuales directamente quedaría casi, digamos, sería muy difícil viajar por razones turísticas y además al restringir más los vuelos sería complicado también conseguir vuelos para volver, incluso para los que podrán seguir yendo y viniendo por razones laborales. Pero bueno, lo que el gobierno evalúa ahora es un torniquete mucho más fuerte en frontera. Es básicamente la gran preocupación de este momento para el gobierno. Cuando ya arranca una dinámica muy virulenta entre gobierno y la oposición pensando en lo que van a ser las elecciones. Salió por un lado un documento de un grupo de intelectuales bastante afines al macrismo, digamos, aunque hay figuras que no lo fueron, caso de Beatriz Arlo, que fue bastante crítica al macrismo, pero bueno, en este caso firma junto a un grupo de intelectuales y escritores y periodistas como Andajasi o como Bazán, Osvaldo Bazán, Sebrelli, en fin, que lo que plantean es que en estas elecciones, muy en línea con lo que dice Mauricio Macri, se juega algo muy serio, algo tan importante como fue el 83 cuando venía la democracia en la Argentina después de la dictadura militar. Dicen, ¿por qué dicen esto? Un grave peligro se cierne sobre la democracia. Dice, ya las democracias no mueren con los golpes militares como era antes, sino que son gobiernos que elegidos popularmente se vuelven autoritarios y llegan y usan el poder para corroer el sistema desde adentro. Y así se convierten en autócratas. Esta es la categoría que utiliza este documento de intelectuales y periodistas afines a la oposición, que lo que están planteando es que Argentina, si el oficialismo hiciera una buena elección este año y tuviese mayoría propia también en diputados, le faltan 10 bancas para lograr eso, iría hacia un giro todavía más autoritario. El cambio de régimen no se produce de un día para el otro y ponen como ejemplo lo que pasa en América Latina, toman como ejemplo Nicaragua y Venezuela. Es curioso, y esto es un poco la doble vara que uno ve que se repite, que no tomen Brasil, por ejemplo, y el caso de Bolsonaro como un autócrata dentro de esta categoría, estos líderes que ganan, como fue Trump en Estados Unidos, estos líderes que ganan elecciones democráticas, pero que después van cerciorando los límites de la democracia y gobernando de manera poco democrática. Bueno, Brasil no aparece. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Parece que los gobiernos autócratas de centro-derecha no responden a esta definición. Es como muy selectivo. Entonces sí toman Nicaragua y Venezuela como dos ejemplos de lo que pasaría en la Argentina si al gobierno le va muy bien en las próximas elecciones. Yo creo que también el gobierno un poco de culpa tiene también, o bastante, sobre todo Alberto Fernández, con su política exterior tan poco clara y zigzagueante a la hora de condenar, sobre todo lo que está pasando en Nicaragua. Es increíble, salió
Daniel Ortega ahora decir que todos los candidatos que están detenidos son agentes del imperio yanqui. Él mandó a detener a por lo menos 5 candidatos que iban a competir contra Daniel Ortega en las elecciones de noviembre y los acusa de conspirar para derrocarlos. 5 candidatos que se anotaron para competir en elecciones en el mes de noviembre. Una cosa totalmente ridícula por parte de este ex dirigente del gobierno sandinista, que por ser por tener origen en una revolución de izquierda que surge además como espejo de la revolución cubana, hace que un sector del kirchnerismo le tenga simpatía o por decir no le vamos a hacer juego a Estados Unidos a lo que fuere, y entonces no hay una condena clara de lo que está pasando, que es ridículo en Nicaragua. Pero bueno, después viene del otro lado esta idea, son versiones del mundo total y completamente incompatibles, ¿no? Y me parece que vamos hacia una elección donde si se impone, sobre todo la versión de Macri, que es un poco la que aparece en esto, ahora enseguida vamos a escuchar un reportaje que le hizo ayer Luciana Geuna y que generó mucho revuelo porque Luciana le preguntó y le repreguntó, que es lo que hace cualquier buena periodista, pero al haberlo hecho en TN hay como toda una reacción por ahí de un sector que esperaba otra cosa, que no le repreguntara al expresidente Mauricio Macri, una periodista, pero bueno, me parece que si se impone el discurso de Macri, todo el discurso electoral va a ser de un tono tremendamente dramático y tremendamente polarizado entre uno y otro sector.